La serpiente generaliza, tratando de mentir. Y en Apocalipsis nos habla también que la serpiente era diablo o Satanás, que lo marca desde un principio. Se va a repetir en la última parte de nuestro tiempo y va a seguir instigando, engañando, justo para lo que comentabas ahorita, de dar una adoración a quien no corresponde. Saben, hay que estar atentos, alertas, porque a veces esos engaños son tan sutiles que no son fáciles de discernir, pero solo se puede cuando nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo. Qué bueno contar con su compañía nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios. Esta semana tenemos un tema grande e interesante, pero nos acompañan en este panel un grupo de amigos que quieren compartir esos aprendizajes. Quiero que me digan, por favor, sus nombres y me respondan esta pregunta. ¿Cuál consideran que es el fundamento de su vida? Soy Daniela Frutos y el fundamento de mi vida es que Cristo me redimió. Yo soy Benjamín Ramírez y el fundamento de mi vida ha llegado a ser la experiencia que he tenido con Dios en momentos buenos y los malos. Hola, yo soy Yaret García y el fundamento de mi vida es saber que Dios me pensó antes de que yo naciera, me eligió y además me tiene preparada la vida eterna. Muy bien, mi nombre es Milton Jara y considero que el fundamento de mi vida es la bendita esperanza del regreso de Cristo Jesús. Antes de continuar a nuestro estudio, les propongo que tengamos una oración. Oremos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, en esta hora nos acercamos a ti mediante la oración, solicitando de tu Santo Espíritu. Vamos a abrir tu palabra, así que, Señor, que nuestras mentes puedan abrirse, iluminarse con el mensaje que tú quieres que recibamos. Perdona nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. El libro del Génesis, pregunta de sí o no. ¿Se han leído el libro de Génesis completico? Sí. Sí. ¿Cuántos capítulos? 50. 50. Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo hubo un concurso de esto y un amigo le quedó por nombre Génesis. Tenía su nombre, pero todos le decían así. Se lo aprendió y en las clases cualquier versículo de Génesis, pues no había ni que buscarlo. De una vez él nos lo decía. Interesante ese libro, pero ese libro trae algo especial y es que es el fundamento de toda la Escritura, especialmente como estamos estudiando este trimestre sobre profecías. El fundamento de entender y comprender las profecías. Pero hay un tema que en esta semana abordamos y es el tema sobre el Cordero. Vamos a hablar de un poco de los sacrificios, qué significan los sacrificios y esos sacrificios que tanto nos benefician a nosotros. Así que es como dando un poquito el índice de lo que vamos a estar trabajando. Hay una frase que hace algún tiempo oí que dice: Dios es eterno, entonces su palabra, dice, es eterna. Como Dios es eterno, dice que los mandamientos son eternos. Como Dios es eterno, dice que su amor por nosotros es eterno. Y en esa eternidad de Dios, ¿saben qué ha hecho Él por nosotros? Nos deja, por decirlo así, consejos para que le conozcamos. Y hay un principio que estudiamos durante esta semana y les voy a preguntar justamente sobre él. ¿Qué consideran o cómo entendieron que es el principio de la ley de la primera mención? Yo lo comparo con los fundamentos. Yo imparto la materia de matemáticas financieras y no puedes entender las matemáticas financieras si antes no construiste sobre una base de qué son los exponentes y qué son las progresiones. Si no tenemos ese fundamento, no podemos construir más arriba. Entonces, para mí, esa ley de la primera mención, eso es. Muy bien. Para mí es el inicio, ¿no? De cómo Dios va guiándonos
Sí. en un proceso, porque en Dios como nuestro maestro, como la maestra mencionaba, bueno, necesitamos ciertas bases, entonces no viene a enseñarnos aspectos sin antes haber dado la introducción, sin antes habernos guiado en los elementos básicos que podamos entonces entender qué viene después de ese fundamento. Lo básico. Ahorita nos presentamos, ¿no? Nuestro nombre y nuestro fundamento. Dios se presenta muy claramente y nos muestra todo lo que nos quiere mencionar en la Biblia. Y justamente eso es Génesis, es la clave para entenderlo. Saben, en casa hay un hobby, lo voy a decir así, le gusta mucho a mi esposa y tiene varios así armados. Son los rompecabezas, no sé si han armado rompecabezas. Sí. Vienen así en unas cajitas, traen acá el dibujo, ¿no? Y tú miras el dibujo y dices, uy, este pedazo va a estar difícil o fácil por los colores, ¿cierto? Pero hay unas claves para armar el rompecabezas, no sé si conocen las claves. Uno, empezar por las orillas, ¿cierto? Otro, organizarlo por colores o por la figura misma de la ficha. Pero hay unos rompecabezas que ninguna figura coincide entre sí. O sea, no son las mismas, no, son distintas. Tienen otra complicación. Y aquí adentro, vea, les voy a compartir que vean nuestros amigos que también tienen este hobby en casa. Vean, les comparto, mire, aquí está. Son 7 fichas. Este rompecabezas actualmente lo está organizando mi esposa. Allá ahí tiene, le pedí prestadas estas fichas. No sabemos todavía en qué parte del rompecabezas van, pero sabemos Que van a ir. que van en el rompecabezas, que van ahí. ¿Saben? En la lección de esta semana justamente encontramos eso. Y dice que nosotros tenemos unos principios o unas anclas para poder entender la profecía a partir del Génesis. Por lo menos, Isaías 40, versículos 7 y 8, es un texto que todos nos conocemos. Si tú lo sabes, apreciado amigo, escríbenos el texto de memoria, que recuerdes de él. Isaías 48. ¿Alguien lo recuerda? Aquí. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Más quién? Por eso decimos que la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. ¿Qué dice Génesis entonces en cuanto a eso? Que las profecías que están registradas en Daniel o en Apocalipsis vienen desde el mismo Génesis, desde la misma creación. Y esa ancla pues nos da garantía a nosotros que se van a cumplir. Sí, y algo que a mí que logro entender es que las profecías se dan a lo largo del tiempo, ¿no? Durante todo el periodo, aproximadamente 1500 años en los cuales se escribe la Biblia, están. Y esas profecías nunca cambian de significado. Desde que se dan, pasa el tiempo hasta nuestros días, muchos siglos después, sigue teniendo el mismo significado, el mismo propósito con el que fueron reveladas. Y es un reflejo del Dios que las está dando, ¿no? Que Dios las está dando. Mire, también Génesis 22, 1 al 13. ¿Recuerdan esta historia? No la digan todavía. Amigo, escríbenos el nombre de esta historia y déjanos saber lo que consideras importante de allí. Mientras respondes, aquí ya están buscándola. Génesis 22. Dice que allí hay una expresión máxima de amor. ¿Recuerdan? Sin buscar y sin ver el título ahí, ¿cuál era la expresión máxima de amor, Daniela? El sacrificio. Sacrificio de Un hijo. de un hijo. De un hijo. Ese sacrificio consideran único que hijo. es máximo. ¿Saben? Cristo Jesús fue ofrecido por Dios para nuestro sacrificio. Y nosotros, ¿cómo respondemos a esa expresión máxima de amor? Interesante esa pregunta. Apreciado amigo, comparte el enlace de esta transmisión y participa respondiendo esta pregunta. ¿Por qué compartirías el amor de Cristo Jesús? Déjanos saber tus respuestas y te estamos leyendo. Porque quiero que la paz que me da el amor de Jesús la conozcan otras personas. Porque Dios lo hizo primero cuando bajó a la tierra. Porque es rico, te llena de gozo, de paz y pues es algo bueno que todas las otras personas lo apreciarían si lo conocieran.
porque sería injusto quedármelo solo para mí. Porque todo el universo quisiera hacer esa labor, pero nosotros tenemos el honor de hacerlo. Porque si el amor de Él me ha cambiado a mí, quisiera que también cambiara a otras personas. Porque hay muchas personas que no conocen de Dios y están muriendo sin conocimiento, están prácticamente perdiéndose. 3 cosas importantes, porque es un mandato bíblico, porque transforma vidas y porque también nos da esperanza o lleva esperanza a otras personas. Pues porque Él es muy bueno con nosotros y está a cada momento, a cada segundo con nosotros. Y así, si más personas conocen de Jesús, pues sabrán cuán grande es su amor con nosotros y así aceleramos su venida a este mundo. Porque es un mandato en el cual Jesús, cuando se fue, nos dijo que compartiéramos el mensaje a toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Para poder ser un testimonio vivo de lo que ha hecho Jesús y lo que ha impactado en mi vida. Gracias, apreciado amigo, por dejarnos sus apreciaciones en nuestro cuadro de texto. Sin duda han sido valiosas y aportarán para aquellos que también están interactuando allí. Muy bien, vamos a pasar a una segunda etapa. Vamos a hablar aquí del Cordero. Pregunta fácil. Un episodio de la Biblia que ustedes recuerden donde un Cordero reemplazó a alguien o fue ofrecido en algo, así de... Pues cuando llegó Abel, hizo su sacrificio y tenía un cordero. Bien, Abel. Hoy leía Levíticos, entonces decía que cuando uno buscaba esa expiación, la persona debía llevar un cordero al santuario. Yo recuerdo cuando David censa al pueblo, viene la peste y entonces ofrece un holocausto y la peste se detiene. Muy bien. Recuerdo aquí Adán y Eva. Recuerdan que dijo, si comen del árbol, pues mueren y viene Dios. ¿Y dónde andan? Estamos escondidos. ¿Y quién les dijo? Y bueno, empieza todo este diálogo. Y ahí fue el primer desfile, ¿sabían eso, no? El primer desfile de ropa así, de gala, de moda. Pero no era como tela como la nuestra ahora, sino fue de pieles. Ellos hicieron unas de higueras, no les funciona. Entonces dice, hay que hacerle de pieles. ¿De dónde salían las pieles? Pues no había una planta. Cordero. Alguien tuvo que morir por el pecado de ellos. Pero miren, esa pregunta de los corderos nos la menciona aquí. ¿Dónde está el cordero? Esa es una buena pregunta. La historia es muy bonita y a muchos nos parece curiosa, interesante, pero no dice cómo un papá, su único hijo, lo iba a ofrecer en sacrificio. Eso no es un papá que ame realmente a su hijo. Pero ahí había más en juego. Había algo que se llamaba fe, una confianza en el Creador, una obediencia. Muy bien. La Biblia da esos detalles de que hay un cordero que va a cubrir algo. Usted lo mencionaba. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se ve la figura del cordero? ¿Cómo aparece allí? ¿Cómo la menciona? ¿Cómo la introduce el Evangelio? Pues cuando Jesús se bautiza, inclusive la voz de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y Juan el Bautista decía, aquí está el Cordero que quita los pecados del mundo. Muy bien. Y siempre esa figura va a estar ahí. Jesús por nosotros. Él va a hacer el sacrificio. Muchos dicen que la muerte hace parte de la vida. No sé si han oído eso. Es que es un proceso natural, dicen. Dios no nos creó para morir, ¿sabían, no? Sí. En el Edén nos hizo a imagen y semejanza de Él y eso era eternos, ¿no? La eternidad. Pero muchos dicen eso, no, es que eso es normal. Desde la antropología, la muerte tiene 4 comprensiones básicas. Una social, cultural, biológica y simbólica. ¿Sí? La simbólica dice, no, es que es un ritual normal de paso, pasa a otro estado de la vida, dicen algunos teóricos. Otro biológico, pues dejó de existir, se descompone. Social, cultural, bueno, también lo representa allí. Pero para nosotros como cristianos, ¿cierto? La muerte de Cristo Jesús, ¿qué representa? Amigo, déjanos saber eso. ¿Qué significa para ti la muerte de Cristo Jesús, el Cordero Eterno?
amigos? Creo que es un tema muy interesante hablar de la muerte por justo las perspectivas y la cosmovisión referente a esto. Si bien como humanos Dios no nos creó para la muerte, y creo que por eso pues es tan doloroso, ¿no? Aproximarnos a eso. Es un sufrimiento cada vez que una persona fallece, y aunque tenemos esta esperanza de volver a reencontrarnos con ellos, humanamente es algo que duele. Sin embargo, conocer el amor de Dios y cómo la muerte es un efecto de ese amor, una manifestación de ese amor. Realmente es algo que no es tan fácil, o al menos para mí no ha sido tan fácil comprender, porque a través de dar, es un amor no egoísta, en el que a través de dar únicamente con la muerte se pudo recuperar lo que se perdió, que pues fuimos nosotros al momento de haber entrado el pecado, ¿no? Sí. Hay un versículo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. La paga del pecado. La única forma de cubrir esa deuda tan grande tenía que ser con un pago incalculable. Y ese pago fue la muerte de Jesús. La muerte de Cristo Jesús. Pero como la muerte es una invasora, vamos a llamarlo así, en nuestro entorno, tenemos la esperanza, pero esa esperanza se conforta por medio de las profecías. Todo el cordero, si vemos Apocalipsis, si vemos las profecías, siempre hay un cordero. ¿Recuerdan las bestias, no? Pues, que son todas terribles, feas. Y dicen, ¿y un cordero cómo es capaz de restaurar? Y creo que las características, más allá del cordero en sí, tienen que ver con qué es lo que el cordero está representando, las características del cordero, porque Cristo las viene a cumplir. Un cordero sin manchas, sin irregularidades, sin pecado. Y ahí es donde el cordero es suficiente para sustituir y convertirse en este vicario para lo que necesitamos. Entonces podemos decir que en Cristo la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida sin fin con Dios, una vida eterna. Amén. Ese es, ¿cierto? Un texto que cuando nosotros vemos esta historia y decimos por qué este dolor, este sufrimiento a ustedes les reconforta y les reaviva la esperanza. Que recuerden así no puede ser la cita, la frase del texto. ¿Cuál puede ser? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días. Muy bien, ya iba a decir el resto, no vale. ¿Listo? Yaret. Juan 3:16. Es tal el amor que se entregó. Se entregó. El que en mí cree vivirá. El que en mí cree. Excelente eso. Mi apreciado amigo, Dios tiene grandes bendiciones para ti. Y lo que has sufrido en este momento hasta ahora, sin duda tendrá una gran recompensa. Pero recuerda, tu esperanza está en Cristo Jesús, en ese Cordero que perdona los pecados. Déjanos tus pensamientos hasta este momento de la lección. ¿Cómo te ha parecido? ¿Cuál ha sido la mayor intervención de amor que Dios ha tenido por ti? Pero vamos a preguntarle al experto qué nos puede decir al respecto de nuestra lección. Dice así la pregunta para el experto. ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Tú también puedes participar. Hazlo, por favor. La muerte de Abel es la muerte del justo, del inocente, del que no tiene culpa, del que es despreciado por agradar a Dios. Abel es un símbolo, pues, de Cristo, quien ha aceptado morir como culpable sin ser culpable, inocente, santo, apartado del mal. Y entonces la muerte de Abel nos lleva a la muerte de Cristo. Pero más allá que Abel, Cristo resucita y vence a la muerte. Este poderoso símbolo
que aparece en el Génesis es remarcado y ensalzado aún más en la figura de Cristo, quien comparte la victoria sobre la muerte con todos aquellos que creemos en Él, pues aunque muramos, resucitaremos para vida eterna. Agradecemos a nuestro experto por su valiosa aporte a la comprensión de este tema. Ahora vamos al tercer momento, la adoración. En la actualidad se habla mucho de si esto sirve para adorar o esto no sirve para adorar. Pero la Biblia es muy clara y las profecías, ¿cierto? Dicen que todas nos llevan a entender a Dios. Y es por medio de la obediencia. Una de las mejores formas es para adorar la obediencia. Pero hay algunos símbolos y algunos, llamémoslo así, representaciones en la Biblia. Aquí vamos a hablar un poco de la serpiente. ¿Les tienen miedo a las serpientes? No. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, hay unas que son Respetito. como, sí, hay unas más agresivas, más tremendas que otras, ¿no? Pero nada con la serpiente que vamos a hablar, ¿no? No, nada que ver con esta. Aquí, en cuanto a la serpiente que representa o que estamos viendo aquí en la profecía, es algo más allá de eso. ¿Cómo ven ustedes, o a partir de Génesis 3, 1 al 5 y Apocalipsis 12, 1 al 9, cómo ven ustedes esta parte o cómo entienden la participación? ¿A quién habla de la serpiente? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué hizo la serpiente? Porque hablamos de ella, pues digamos un poquito, ¿no? ¿Qué hay de ella? Bueno, primero que la serpiente también es un símbolo, ¿no? De quién es realmente. Y Génesis 3, en los primeros versículos, nos habla, y creo que todos conocemos esta historia, de pues ese engaño que la serpiente tuvo con Eva. Y en Apocalipsis nos amplía quién es esa serpiente. Incluso nos habla también la parte del dragón, ¿no? Del otro simbolismo al respecto, pero que la serpiente era diablo o Satanás, que lo marca desde un principio. Y aquí también me encanta ver cómo, bueno, no es que me encante esa parte de la serpiente, pero me encanta ver cómo la profecía se mantiene. O sea, esta parte de la serpiente que engañó se va a repetir en la última parte de nuestro tiempo y va a seguir instigando, engañando, justo para lo que comentabas ahorita, de dar una adoración a quien no corresponde. Entonces, el rol permanece a lo largo del tiempo, así como el rol de Cristo como nuestro Redentor permanece, también el de este símbolo que no es tan bueno permanece, ¿no? Entonces, creo que aquí lo interesante también es estar alertas para no caer, porque ya lo tenemos escrito, ya sabemos que va a suceder, entonces, pues bien alertas para no caer. Muy bien. Para ti esta pregunta. ¿Cuál o qué debe hacer una persona hoy, nuestros amigos que nos están viendo, qué deberían tener en cuenta para discernir con claridad los engaños de la serpiente? Creo que podemos regresar al primer engaño de la serpiente, ¿no? Porque en el primer engaño de la serpiente, cuando está con Eva, me llama la atención, y aquí apunté 2 o 3 cosas que quiero puntualizar, porque la serpiente generaliza, tratando de mentir, luego contradice lo que Dios acaba de, bueno, le había mencionado a Adán y Eva, y también oculta. Sí. Y lo mismo hace con nosotros. Como que trata de generalizar, que no va a pasar nada, todo va a estar bien. Empieza ya que ganó la confianza, contradecir a Dios así suavemente, y después termina ocultándonos la mentira, ¿no? Y en Eva se despertó una sensación de, bueno, de interés. Vio, olió, le gustó. Y Satanás levanta 2 mentiras, ¿no? Contra Dios, diciendo, Dios no quiere que ustedes sean felices, y también lo llama mentiroso. Sí, hasta allá llegó esa atribución, ¿no? Hasta llamar a Dios mentiroso. Saben, hay que estar atentos, alertas, porque a veces esos engaños son tan sutiles que no son fáciles de discernir, pero solo se puede cuando nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo. Siendo humildes al estudiar la palabra de Dios, al hacer su voluntad, y así podemos discernir y tener esa sabiduría del cielo, esa sabiduría para poder entender cómo actuar. Bueno, ahora quiero que rápidamente veamos esto.
La cultura y las normas cambian, o sea, son muy móviles, ¿cierto? Antes se saludaba de la mano y era un acto de respeto. Ahora se saluda o hacen esto. Y pues al parecer está bien, o hacen el puñito, ¿cierto? Pero esas normas, ¿será que deben alterar en algo nuestra comprensión y discernimiento de los principios bíblicos? Hay un versículo que dice que ninguna jota ni una tilde se mueve de la escritura, entonces esa para mí es una señal en la que a diferencia de los aspectos culturales que se van modificando, la verdad se mantiene. La verdad es absoluta, no depende de lo que yo pienso o de la perspectiva con la que la estoy viendo. La verdad está ahí. Ahí está. Jesús no cambia, Jesús es la verdad, Dios es la verdad. Es la verdad, eso dice la Biblia, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conocer la verdad es Jesús. Dios. En una frase, lo que durante esta semana fue impactante para ustedes, y usted dice, esto ha fortalecido mi fe. Apreciado amigo, escríbelo también. Vamos a leer lo que esta semana ha sido impactante para ti desde esta perspectiva de la Biblia. Sí, que la vida sin mancha de Jesús nos cubre y sin su pulcritud, lo apunté aquí, nuestro juicio sería desechado, pero no va a ser desechado. Jesús es perfecto. Perfecto, muy bien. Para mí me quedo con esa pregunta de ¿dónde está el Cordero? O sea, ¿dónde está el Cordero en mi vida? Juan decía, aquí está el Cordero, que quita el pecado del mundo, entonces me quedo con esa parte. El amor eterno y completamente, lo veíamos en la lección pasada, o sea, completamente sin cambiar a pesar de lo que a nosotros hagamos. El secreto para armar el rompecabezas de nuestra relación con Dios está aquí, apreciado amigo, compañeros. Aquí está. Este rompecabezas muy pronto va a completarse. Muy pronto. Y está en nosotros ser fieles a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir disfrutando de todas sus bendiciones.